Prepárate para enterarte de todo lo que está pasando ahora mismo. Actualidad sanitarista. Como ya anunciamos, vamos a tener en este jueves aquí Gris en Capital Federal. Nos pueden contar ustedes cómo está el jueves, por dónde andan, si está caluroso, si está fresco. Pero por acá vamos a comenzar con mucho ritmo, color y primavera con Charly Tavares. ¿Cómo andas, Pablo, Mary? Bien, Charly. Un gustazo estar de vuelta acá después, bueno, unas ausencias, ¿no? Por problemas, bueno, que van más allá de lo controlado. Sí. Nos de pone lo que muy uno puede contentos y controlar. felices tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, compas. La verdad que sí, yo estoy muy contento de estar de vuelta acá con ustedes. Y hoy traigo el tema de Adorni, que tuvo una semana bastante complicada por el tema de la investigación por enriquecimiento ilícito. Y lo dividí en tres partes, en tres actos, porque la verdad que hubo mucha información de por medio y traté de como acomodarlo según los acontecimientos se iban dando, ¿no? Y tenemos desde La Nación, un diario amigo del oficialismo, el primer acto. Y dice esto, ¿no? A raíz de las investigaciones, un contratista declaró que Adorni le pagó $245.000 en efectivo por refacciones. Presentó documentos por las obras en el country indio Cuá ante el fiscal. El contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Policita que el jefe de gabinete le pagó en efectivo $245.000 por remodelar la casa del country indio Cuá en Exaltación de la Cruz, supuestamente adquirido por $120.000. Otra platita más. La declaración respalda, por documentos que aportó Tabar, que complicó la situación del jefe de ministros, ¿no? Investigado por el presunto enriquecimiento, y acumula gastos y deudas desde que es funcionario público por más de $800.000. Che, pero igual hay algo que ya es inconsistente, que vos apenas lo escuchás y te das cuenta, que es lo siguiente. La propiedad sale 140.000 y las modificaciones y las refacciones 240, son sí, por el doble. crocante, la rúcula ahí crocante, sacada. Negroni. Pasa que se le pasó un poco la mano, ¿no? Acá Tabar sostuvo que las obras demandaron 10 meses y que fueron presupuestadas inicialmente por $95.000. Pero el agregado Le fueron agregando de cositas. modificaciones seguramente... Una cascada de cositas le fueron Una agregando. cascada de Una cosas. cascada de cosas. ¿Vos, negro, tenés cascada en casa? ¿No? No tengo cascada. ¿No tenés cascada? Que no. Salvo la... ¿Vos tampoco tenés cascada? No le pusieron cascada a la Al pelo final, pincho, hermanos. Celeste, ¿vos tampoco tenés cascada en tu casa? Qué mal gusto. No tenemos, ¿Qué? Al Queda final, lindo. Queda estaba re fuera de lindo. todo. Es que salió. Hubo varias declaraciones por la cascada en Son la negras, piscina, pero bueno, vamos a dejarlo a No, la libre interpretación de no. la gente que nos está mirando. Después tenemos el segundo acto de esta particular historia, que, bueno, luego de las declaraciones, viene por el pedido de detención de Manuel Adorni. La diputada Marcela Pagano presentó el pedido de detención para el jefe de gabinete, ya que según el Código Procesal Penal, es causal de prisión preventiva y estaría en manos del juez Lijo. El pedido también se agravaría por los chats de WhatsApp, donde el testigo asegura que lo apretaron para que declare a favor del acusado. Es bastante complicado, ¿no? En el momento que Martín Tabar entrega... El contratista. El contratista entrega el celular, bueno, dieron con que se encontraron con, por así decirlo, una mediación entre él y Adorni, en el cual le pedía que por favor declare a favor de su posición, ¿no? Para, bueno, sacarlo un poquito del ojo de la tormenta. Sí, y lo que el contratista también menciona es que él habló con su abogado y su abogado le recomendó decir toda la verdad. La verdad, sí. Entonces, bueno, perfecto. Ahí le hizo caso. Sí, le hizo caso. Hubo un tema acá, que A el ver. fiscal Gerardo Policita rechazó el pedido de detención inmediata y sostuvo que no existe riesgo grave de fuga o entorpecimiento de la investigación. Bueno, el entorpecimiento así, te llaman por teléfono. Sí. El jefe de gabinete. Vos sos un contratista. Hay como... Con hay el peso como- que tiene también la figura, sí, ¿no? Sí, todavía ese jefe de todavía lo tiene, o lo tenía, no sé. Está Bueno, en medio su momento desgastado, ¿no? tal vez tenía un poquito más Todavía de un poquito más. fuero, Cada su minuto apoyo. que pasa parece que se... Sí, va Algo perdiendo parecido, credibilidad. algo parecido le había pasado a la escribana Nevechenko.
Uf. Timochenko Sí, era. sí, otro así. personaje En el- bastante en el turbio. me- No, lo de Medio. la escribana Sí. es... Tuvo que aclarar que no era Adorni el que lo estaba llamando porque lo llamaron justo. Adorni aparecía, ¿viste? Tenían la cámara encima, decía Manuel Adorni. Terrible. Faltaba que salga la voz en el vídeo solamente. Bueno, esto generó indignación igualmente. Y más allá de generar indignación en la oposición, ¿no? O en el periodismo opositor por parte de este gobierno, generó indignación por parte del periodismo oficialista. Y como broche de oro, el periodista Eduardo Feynman hizo un cálculo a modo de medir cuánto deslome le costaría al jefe de gabinete juntar $850.000. Y el cálculo es el siguiente. Teniendo en cuenta esos $850.000 que sabemos que lleva gastado, teniendo un dólar a 1.300 pesos, nos daría un valor aproximadamente en pesos de 1.105.000 pesos, que es el acumulado de esta... perdón, 1.105.000 me pesos. parecía Ahí raro. está, sí, Ahí no, va, ahí va. tal cual. 1.000 No, millones. me encantó porque acá Pablo me tiró la vista No, y lo entendí ay, enseguida. Perfecto. No, vos interrumpime, no hay No, problema, está no muy hay bien. problema. Bueno, y sabiendo que el sueldo de Manuel Adorni como jefe de gabinete es de 3.500.000 pesos, necesitaría deslomarse 26 años para alcanzar dicha suma sin tener en cuenta los gastos diarios, ¿no? Obviamente. ¿Acá o en Nueva York? Claro. ¿Dónde serían? Dependiendo, no sé, en un sueldo de 3,5 millones no le alcanza a nadie, ni siquiera para proyectarle la compra de un terreno hoy en día y siendo padre de familia, ¿no? Cabeza de familia que banca los gastos de una casa, ¿no? Porque encima siempre, aparte los mete a los pibes en el medio. ¿Cómo no me ir de vacaciones con mis hijos? No, está bien, Manuel, andá. Nadie te dice nada, pero... Nadie te dice nada. Pero en Aruba, con el Viajando en monto que primera. desembolsó, viajando en primera, ¿Qué es en eso? All Inclusive, con toda la familia. ¿Sabes Los cuál viajes- fue la macana también de Manuel, me parece a mí? Que se subió al patrullero desde el primer momento y empezó a señalar a todo el mundo a diestra y siniestra. Y bueno, ahí está el vuelto y Yo se creo ve que que no son caramelos. Esto empezó también mucho con... Yo recuerdo una de sus primeras presentaciones como vocero presidencial. Fue una crítica directa al sistema de salud que le daba beneficios a la gente con discapacidad y salió a mostrar la radiografía De de una un perro. persona inválida. Sí, que un perro después- era. ¿Te acordás que era un Del- perro de que la habían perro. dicho? De un perro. Claro, que Que habían, después nos enteramos por español que era mentira, Era mentira. eso. querían hacer, me encanta lo que estaba haciendo. Querían mostrar que Las habían prestaciones recibido parte- una prestación por discapacidad y lo habían presentado como que había un descontrol tal, había un descalabro tal en Antis. Querían demostrar eso. Entonces, dicen que, bueno, mira, te dieron una cosa de discapacidad y en realidad era la placa de un perro. Bueno, el propio Españuelo después se encarga, Lo como dice desmiente, Mary Báñez, claramente. de desmentir eso. Sí, para no dejarlo mal posicionado, pero bueno, Adorni se tomó varias atribuciones que lamentablemente lo dejaron mal posicionado, ¿no? Y tenemos el Pero tercer... bueno, sí. fue el primero en pedir auditoría a las Uf. universidades, auditoría a los discapacitados, auditoría... El primero en meterse al gallinero para darlo vuelta. Mal, Fue tal así. cual. Y después tenemos el tercer acto, ¿no? Que tras un reclamo de Patricia Bullrich, Milei dijo que Adorni va a anticipar sus explicaciones. Y esto pasó en el día de ayer tras una entrevista que le hicieron a la ministra de Seguridad de Patricia Bullrich. No, senadora. Senadora puede ser porque acá... Es senadora Patricia senadora Bullrich también, sí. actualmente, senadora, sí, Patricia, sí. sí. Va pasando por todos Va pasando lados. por- No, igual es muy fácil confundirse porque Patricia, de montonera Y sí. a libertaria, todo. Sí, pasó por todos lados, Patricia. Es como un comodín dentro de los gobiernos opositores al peronismo. La senadora Patricia Bullrich reclamó anoche públicamente que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que presente de inmediato su declaración jurada de bienes para aclarar su situación frente a la investigación jurídica por enriquecimiento ilícito. La resonante declaración de la senadora llevó al presidente Javier Milei a asegurar minutos después y desde Estados Unidos que su jefe de gabinete tiene los números en orden. Y buscó quitarle tensión al asegurar que Bullrich había spoileado lo acordado con Adorni para que anticipe su declaración jurada. El ultimátum de Bullrich reflejó públicamente el malestar que atraviesa parte del gobierno por la decisión de sostener a Adorni, que a pesar
de que diariamente las revelaciones judiciales compliquen su situación. Milei, de todas formas, volvió a defender al funcionario público a la voz de "no voy a ejecutar a un inocente". Y acá tenemos un video que acá nuestro compañero Ezequiel pudo editar para que tengamos un breve pantallazo de lo que fue ayer la entrevista entre Majul, Feynman y Milei. ¿Son entrevistas? Ponele, o el apriete, por así decirlo. Javier Milei, Esteban Trebuch, estamos también con Facundo Chávez, los saludamos. Buenas noches. Hola Luis y hola Esteban. Hola presidente, ¿cómo le va? Un gusto hablar con usted. Presidente, ¿Qué tal? se conocieron hace minutos declaraciones de Patricia Bullrich opinando que para ella tenía que presentar, no tengo el textual acá, pero inmediatamente la declaración jurada el jefe de gabinete Manuel Adorni. Queríamos saber su mirada y su opinión después de las declaraciones de la senadora nacional. Sí, que lo está espoleando Manuel. Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado. Ustedes saben que hay una fecha en la cual, digamos, se hacen las presentaciones y Manuel decidió, digamos, por las estupideces que se debaten públicamente de gente que ni siquiera sabe sumar y restar y viola la partida doble, ¿sí? Digamos, los números, o sea, Manuel de hecho estaba en eso. Así que lo que hizo Patricia fue espolear lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números, para que todo, digamos, tiene que ver con la dinámica de la justicia. Presidente, ¿va a presentar los papeles antes de la fecha prevista, que entiendo es el 31 de julio? ¿Los va a presentar en estas horas? Sí, porque los tiene, así es que eso no es un problema. Pero, digamos, hay una cuestión de los tiempos de la justicia y está, digamos, hablando para, justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa, ¿sí? Como es la señora Pagano, que, digamos, habrán escuchado las barbaridades que estuve diciendo últimamente y que afortunadamente, digamos, se conocieron las respuestas de Pilar Rahola, que deja en evidencia que es una mentirosa compulsiva. Sí, ahora, presidente, perdón, Esteban. Vamos. Presidente, yo supongo que usted no ignora el desgaste político del gobierno, que desde hace 60 días, incluso con muy buenas noticias como las que se conocieron hoy, sobre el riesgo crediticio, la baja del riesgo país, etcétera, etcétera. Bueno, hoy ha sido una excelente jornada financiera, ¿no? O sea, nos subieron la calificación crediticia, bajó el riesgo país en casi 40 puntos, ya está en 512. Digamos, subieron las acciones 10%. Y además, es decir, nos conseguimos una inversión de 10.000 millones de dólares. Pero le pregunto, ¿usted no ignora el desgaste político que tiene, a mi entender, el gobierno, Manuel Adorni, usted mismo, presidente? Yo le voy a dar mi opinión. Yo desde mi presentación en enero en Davos, yo hablo de un concepto que es la moral como política de Estado. ¿A usted le parece justo, digamos, ejecutar a una persona honesta? Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. De Milei, tras haberse enterado seguramente que Patricia Bullrich dio estas declaraciones en prensa, estaba en Estados Unidos, lo que me imagino yo, ¿no? Y lo que el mundo habrá interpretado es que se enteró desde allá y llamó automáticamente como para aclarar la situación y coincidir con Patricia Bullrich en lo dictado, ¿no?, desde el oficialismo, ¿no?, que va a presentar dentro de las próximas horas la próxima declaración jurada. Muchas gracias, Charlie, por este breve repaso de las aventuras de Adorni por la tierra. Y ahora sí, vamos a estar con la consigna del día. Es un día muy especial y la consigna del día está a cargo de Numa, autopercibido Román Bustos. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, en el día del natalicio de la compañera Evita, tenemos la consigna aquí para la radio, que es que nos envíen al WhatsApp de la radio 11 25 95 69 16 alguna foto, algún cuadro que tengan en su casa,
alguna imagen en una remera, lo que ustedes quieran compartir, que luego al final del programa el killer aquí va a estar haciendo más laburo de lo que ella hace para que podamos visualizarlas. Se nos va a ir a la mierda. Se va a enojar un día. Se va a ir al carajo. Se nos va. Un día se va a enojar y se va a ir. Se va a la mierda. Bueno, va a dejar una bomba acá y se va. Mal. Mientras lo tengamos, hay que... lo vamos a aprovechar. No, sí, hacemos ahora con la ley laboral que se viene, Ezequiel. Estás... muchas gracias, Perfecto. Negro. Gracias por la consigna. Y ahora sí, vamos a pasar a la militante número 1 de este programa. Y como todos ustedes saben, es Mary Ibáñez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estuve preparando un poco una actualización de lo que viene pasando con la reforma. Seguramente tendremos después un espacio un poco más técnico para hablar con el doctor Ojeda. Perdón, con el doctor Drueto. No, pero Ojeda es el otro, el que nos sacó, el que nos sí. suspende las suspensiones. Sí, sí. No, el que nos suspendió la reforma. Claro. Perdón, con el doctor Drueto ya veremos un poquito más la cuestión más técnica, pero quería hoy traerles un poco de todo el lore que se viene dando en estos días, un poco el chisme, ¿no? Sí. Está muy bien. Está Como el programa anterior ya hablamos, ¿no? Que la CGT, veníamos hablando de esto, ¿no? Inició 2 causas, una en el contencioso administrativo y otra en la Justicia Nacional Laboral. De la Justicia Nacional Laboral, el juez Raúl Ojeda había dictado una medida cautelar favorable a la CGT, suspendiendo provisoriamente más de 80 artículos de la reforma laboral, la mal llamada reforma de modernización laboral, y el Estado Nacional reaccionó por 2 vías distintas. Por un lado, apeló a la medida cautelar, que es allí donde sucedía esto que vos bien mencionabas, Pablo, que es que se suspendió la suspensión, la suspensión de los artículos. Le modificaron el efecto que le había otorgado el juez Ojeda a la suspensión de los artículos y entonces pasaron a volver a cobrar vigencia esos artículos que estaban suspendidos. Aproximadamente 80 y más de 80, ¿no? Más de 80, 82, 83 artículos. Allí intervino la Sala Octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por Víctor Arturo Pesino y María Dora González. Entonces, en este sentido, volvió a entrar en vigencia la Ley de Modernización Laboral. Y por otro lado, también el Estado presentó una inhibitoria, que la inhibitoria es cuando es un mecanismo procesal, mediante una de las partes se presenta ante el juez que cree competente y le pide que se pronuncie competente para el expediente, ¿no? Perfecto. En este caso, bueno, se presentaron al contencioso administrativo y le pidieron la inhibitoria para que se declare competente. ¿Se la otorgaron? Sí, se la otorgaron. Hay un detalle, ¿no? Eso, Mary. ¿Cómo? La extensión del... Claro, eso quería traer, estoy como tratando de hilar toda la información que traje, Sí, pero claro, el gobierno en ese sentido, bueno, presentó la inhibitoria y el contencioso administrativo federal ya se declaró competente y en relación a la apelación, digamos, está la de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, hay una cuestión que nos resulta llamativa, que es que el juez Pesino, Víctor Pesino, de 75 años de edad, ya se encontraba en edad de jubilarse. Al día siguiente de haber dictado a favor de la reforma laboral y en contra de los trabajadores, básicamente, el Poder Ejecutivo envía un pliego al Senado para extender su mandato por 5 años más. Estando en edad de jubilarse, él necesita una autorización del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado para poder mantenerse en el cargo. Y al día siguiente, o sea, ya para sorpresa de nadie, porque ya de estas cosas nos estamos casi como acostumbrando, pero lo cierto es que ya ni disimulan los muchachos, ¿no? Porque al día siguiente fue automático, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para renovarle el mandato al juez Pesino. Pero para vos decís que tiene algo que ver.
No fue mérito del Esta señor. Tal vez situación, vos decís que esta situación ha tenido algo que ver con que justo al otro día le renovaron. Le dieron la licencia por 5 años más, digamos, ¿no? La verdad que es bastante vergonzoso. Pero bueno, volviendo, porque yo había armado todo un hilo, pero Bien. a raíz de esta inhibitoria también intervino la jueza federal Macarena Marra Jiménez, que se declaró competente y sostuvo que la causa debía pasar al Fuero Contencioso Administrativo Federal. Posteriormente, la Sala Cuarta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratifica esa postura e intima al juez Ojeda a remitir el expediente al considerar que la cuestión de competencia ya se encontraba resuelta. Hoy ingresé al expediente y pude verificar que las actuaciones están siendo remitidas al Fuero Contencioso Administrativo Federal, por lo que la causa quedaría ratificada definitivamente en ese ámbito. Esta situación, desde la perspectiva de quienes sostenemos que el trámite debería haber continuado en el fuero laboral, implica una afectación de lo que sería el principio de especialidad. En los hechos, desplaza a los trabajadores y a las organizaciones sindicales del ámbito natural de tutela de sus derechos, la Justicia Nacional de Trabajo, para llevar el conflicto a un fuero contencioso administrativo federal tradicionalmente competente en litigios contra donde el Estado es parte. ¿Ibas a decir algo? Sí. No, te quería hacer una consulta, pero la fuiste respondiendo a medida que ibas hablando, así que disculpa la interrupción. Claro, porque lo que termina haciendo es restringiendo el acceso a los trabajadores de acceder a su fuero de especialidad, Natural. ¿no? Natural, Claro, sí, a su fuero natural. De este modo será el Tribunal Contencioso Administrativo el que deberá pronunciarse sobre cuestiones eminentemente laborales, tales como jornada de trabajo, indemnizaciones, teletrabajo, negociación colectiva y derecho a huelga. Ello podría traducirse, bueno, como lo acabo de decir, en la restricción de acceso a los trabajadores y las organizaciones a un fuero especializado, con las particularidades protectorias y los principios propios de esta materia. Así que hoy el escenario es que la reforma laboral se encuentra vigente, la cautelar que había suspendido más de 80 artículos perdió efectos y la discusión principal queda en manos del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Mientras tanto, igualmente la discusión sigue, la causa continúa en trámite, la CGT mantiene abiertos los planteos de inconstitucionalidad y además ahora también promovió la recusación contra los camaristas laborales que intervinieron en favor de la postura del gobierno. Recusación que se dio a raíz de esto que mencionábamos, que al día siguiente el Estado Nacional le otorgó este importante beneficio directamente vinculado con su continuidad en el cargo. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que el juez ya está en edad de jubilarse. Al día siguiente de fallar a favor de la reforma laboral, el Ejecutivo publica en el Boletín Oficial el pedido de renovación excepcional de su designación para que el juez Pesino continúe en el cargo por 5 años más. Llamativo que lo haga justamente también en un fuero que está destinado se va encaminando al cierre, la Justicia Nacional Laboral. Vale aclarar que no solo importa que el juez sea imparcial, sino además que también parezca imparcial. Esto de alguna manera compromete la apariencia de independencia y neutralidad del magistrado. Al respecto quería mostrar un comunicado que lanzaron ayer abogados laboralistas de todo el país, pidiendo justamente, presentaron un escrito pidiéndole al Senado que rechace los pliegos del juez Pesino, argumentando que el accionar del magistrado afecta la institucionalidad del Estado y pone en peligro la labor del Poder Judicial como garante de la constitucionalidad, situación que genera un conflicto de intereses y afecta la confianza pública en la independencia judicial. Así que, bueno, esto nos deja entrever que el Poder Judicial independiente pareciera ser que tiene muy poco. Pero bueno, otra de las novedades es que en la causa se había presentado también la Unión Industrial, la UIA, para solicitar intervenir como tercero interesado, y recientemente también realizó una presentación la Sociedad Rural en el mismo sentido, para presentarse dentro de la causa como tercero interesado. Ojo. Recordemos que... ¿Y eso qué implicaría, Mary? No. Digo, es llamativo porque se presentan como tercera interesada la Sociedad Rural, que también sabemos... Sí. ¿Cuáles son sus preferencias? El trabajo no registrado en la Argentina, en mayor parte, Viene viene por esa mano. Sí. Así que, bueno, ambas entidades
empresariales buscan participar del expediente como terceros interesados al considerar que el resultado del litigio sobre la reforma laboral puede tener un impacto directo sobre las relaciones laborales y la actividad económica de los sectores que representan. Yo creo que en relación a esta pregunta que me hacías, un poco también lo que implica es que no estamos discutiendo solamente la cuestión procesal o formal acerca de... Sí, que lleva adelante el proceso. Claro, como que al intervenir más actores de la sociedad ya deja de ser una discusión meramente sobre un acto administrativo del Estado, sino que, digamos, entran a jugar las actores importantes de la producción, ¿no? Sí. De las relaciones productivas Los principales del país. beneficiarios de... Los que podrían llegar a ser los principales beneficiarios. Y en definitiva, esto deja entrever que el debate, bueno, nunca fue solamente una cuestión procesal o formal acerca de qué juez debía intervenir, sino que lo que está en juego es qué tipo de magistratura tiene que intervenir, interpretar y controlar una reforma que modifica derechos laborales fundamentales. Porque cuando se discuten indemnizaciones, libertad sindical, negociación colectiva, derecho a huelga, estabilidad, registración laboral o principios como el protectorio o la irrenunciabilidad, no se trata simplemente de actos administrativos del Estado, como es un poco en lo que se fundamenta el fuero contencioso administrativo, que lo que acá estamos discutiendo es una ley formal sancionada por el Congreso, sino que el núcleo mismo tiene que ver con el derecho del trabajo, las relaciones productivas del país, y justamente por eso existe también un fuero especializado, con jueces formados en esa materia y atravesados por los principios constitucionales y protectores propios del artículo 14 bis de nuestra Constitución. Desplazar esa discusión al fuero contencioso administrativo implica correr el conflicto laboral del ámbito de su natural tutela efectiva y llevarlo a un fuero históricamente diseñado para resolver litigios entre particulares y la administración pública. Por eso es que muchos laboralistas, para muchos laboralistas, la decisión sobre la competencia no es neutral y termina impactando directamente sobre el modo en que se interpretan y garantizan los derechos laborales en Argentina. Lo ha hecho nuevamente. Lo ha logrado nuevamente tratar de ordenar un poco todo este despelote en el que nos vemos inmersos. Numa, ¿qué está pasando por ahí? Chicos, tenemos unos saluditos en YouTube. Yo pensé que ibas a tener una pálida. Chicos, ordenemos. Sí, lo vi muy Se va a serio. cortar la luz. Venía así. Vamos con unos saluditos antes de que hagan el cierre. El compañero Nico Petrizo nos escribe al chat de YouTube. Nico Petrizo. Escuchando y extrañando. Un abrazo grande, muy bueno el programa. Te extrañamos a vos, maestro. Otro compañerazo que nos escribe, Marcelo Rivero, nos dice: buenas tardes, queridos compañeros, excelente introducción, enriquecedora. Evita nos dio ejemplo de trabajo hacia el prójimo. Debemos continuar su legado. Abrazos a todos, Marcelo Rivero de Catamarca. Secretario Abrazo General del CITOSCA. Un abrazo enorme. Nos sentimos siempre, Marcelo, muy honrados de que nos escuches y que nos mandes mensajes. Muchas gracias, Marcelo, a vos y a todas las compañeras y compañeros de allá de la provincia de Catamarca. Un abrazo. Seguimos, otra gran compañera, la referente de juventud de Les Patos. Yo nos diría dice, que es Estefanía Menzi. Estefanía Menzi nos dice: besos para todos los deslomados, menos para Dorni. Excelente, Mary, como siempre, gracias por la data. Y tenemos un saludito más, el compañero Alberto Romero. Hola compañeros, saludos a Charlie de parte del Bebote. Gracias, Bebo. Un compañerazo. Un Bien, abrazo grande. siempre con los apodos, ¿viste? Bien. Bebote, Feucho. Nos vamos Bien, con, vamos. antes de irnos, nos vamos con recordando el WhatsApp 011-2595-6916 y también nos pueden seguir por las redes Instagram y Facebook @Ambiente Radio. Sí, y una última cuestión. Si Evita sigue presente después de las cosas que han mencionado Charlie y han mencionado Mary, es porque los problemas que tenemos los argentinos son de alguna manera similares a lo que enfrentaba ella en su momento. La injusticia, la descalificación total de los derechos. Bueno, a ver cómo responde en este momento histórico la clase trabajadora. Ojalá que se acerque un poco a lo que ha hecho ya
años atrás.